Hablemos de la Semana Santa como tal y con los acontecimientos y celebraciones de esta. Comenzaremos por el lunes. Este día se conmemora cuando Jesús fue al templo y este estaba repleto de mercaderes y los expulsó de ahí, pues les dijo que ese lugar era para orar, no para hacer negocios. Con esta acción Jesús revela su autoridad divina y recuerda a sus amigos y adversarios quién era él. Debemos decir que a diferencia de otros días de esta semana sagrada, los cuales tienen ceremonias singulares, los católicos continúan con sus misas normales y las demás iglesias o templos siguen igualmente su tradición, ya sea haciendo nada o solo siguiendo su vida normal, aunque muchos cristianos se dedican a leer la Biblia, ya sea solo o en grupos. Este es un día de recogimiento y de pensar en lo que sucedió y en que nos sucede a nosotros mismos pensando en esta semana, aunque estemos en nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa. Martes. Según el Evangelio, fue el martes santo cuando Jesús de Nazaret, estando junto a sus discípulos, les comunica anticipadamente que uno de ellos lo traicionará. Dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos muy asombrados le piden que les diga quién será y se miran entre ellos perplejos por la revelación y le instan a que diga quién será el traidor. A lo que Jesús calmadamente le entrega a Judas un trozo de pan untado y le dice: lo que tengas que hacer por lo que sea, hazlo enseguida, no demores más. También este día se comienza a preparar el Tríduo Pascual, que son 3 días claves para el año litúrgico donde se celebra el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es por esto que debemos saber que este día fue cuando Jesús dijo que sería traicionado y su futura muerte estaba cerca, a lo que Pedro le dijo: aunque todos se aparten por tu culpa, yo nunca lo haré. Te digo la verdad, a lo que Jesús le respondió: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero Pedro le contradijo con estas palabras: aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero cuando a Jesús lo arrestaron, Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote cuando negó a Jesús, estaba calentándose junto al fuego cuando una de las personas que ahí estaba lo reconoció y le dijo: tú estabas con él. Y él, en un momento de miedo y debilidad, niega conocer a Jesús. Le preguntan 2 veces más y lo vuelve a negar. Lo negó 3 veces antes que cantara el gallo 2 veces. Pedro se acuerda de lo que le había dicho Jesús y sale a llorar amargamente. Miércoles. Este día se considera como uno de los duelos cruciales de esta semana, ya que nos marca la fecha en que Judas Iscariote, según el Evangelio de San Mateo, se ofrece para traicionar a Jesús y entregárselo a los principales sacerdotes. Les pregunto: ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Estos, a su vez, le ofrecen 30 monedas de plata, un precio que, irónicamente, pagaban por el costo de un esclavo común. A lo que Judas, al ser ambicioso, aceptó. Le preguntaron cómo lo reconocerían y él les dijo que fueran al atardecer al huerto de Getsemaní, que lo identificaría dándole un beso en la mejilla diciéndole Rabí, que quiere decir maestro. Todo esto sucedió tal y como lo habían planeado y apresaron a Jesús. Cuando Judas se enteró que lo habían condenado a muerte, no soportó la culpa y fue donde los sacerdotes, principales líderes del país, a devolver las monedas que le habían dado por su captura, pues se sintió muy mal por eso. Al llegar allí les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús sabiendo que él es inocente. Como los sacerdotes no aceptaron la devolución de las monedas, dice la Biblia que se fue muy triste y terminó con su vida colgándose de un árbol, donde antes de hacerlo pidió perdón por sus pecados. Este acontecimiento es el que desencadenó los eventos que llevaron a Jesús a la crucifixión. Por esta razón este día de miércoles santo se considera como el primer día de luto para las iglesias. También marca el final de la Cuaresma y se inicia el tiempo de Pascua. Jueves. ¿Qué actividades se hacen el Jueves Santo en las iglesias o templos, ya sea católicos, evangélicos y demás? En las iglesias católicas hacen una misa recordando la última cena que Jesús realizó con sus apóstoles. En esa misma misa el sacerdote lava los pies de 12 personas y con ello recuerda el lavatorio de pies que hizo Jesús, demostrando humildad ante todo. En el momento central de la misa se presenta el pan y el vino, momento de la consagración donde el pan y el vino, los cuales se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, según la creencia de la Iglesia Católica. Con las tradiciones católicas se recuerda la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, así como la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es esa una misa crismal, pues en ella se bendice el Santo Crisma, el cual es utilizado posteriormente para sacramentos como el bautismo, confirmación y la ordenación, por nombrar algunas cosas. Como ya dijimos, todo esto de acuerdo a las tradiciones de la Iglesia Católica. En el Jueves Santo, también las iglesias evangélicas, como en otras religiones cristianas, celebran la última cena de Jesús. Ahí se conmemora el sacrificio que él hizo por la humanidad. Las iglesias evangélicas, en este día suele tener servicios de adoración, oraciones y a la vez enseñanzas sobre el significado de esta última cena del Señor. Dichas enseñanzas están enfocadas en la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús, dando mucha énfasis en lo más importante, lo cual fue su muerte y luego su resurrección. También se realiza la última cena del Señor como un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, dando siempre un enfoque a lo más importante, la unidad de los creyentes.
Viernes. El Viernes Santo se celebra de diversas maneras en las iglesias cristianas, pero las iglesias que lo celebran con mayor solemnidad son las iglesias católicas, como las evangélicas. En ellas podemos observar que hay elementos comunes. Se fomenta por los dos lados el ayuno, la abstinencia de comer carne como expresión del arrepentimiento de nuestros pecados para ser perdonados. Por lo general este día es dedicado a la reflexión del porqué de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, acompañados con ayunos y con la veneración de la cruz. La liturgia del día Viernes Santo incluye la palabra, donde se lee y en algunas partes se recrea la pasión de Jesús. Seguidamente a esto viene la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión, aunque la Iglesia Católica no celebra una misa formal ni tradicional. Igualmente se realiza una procesión por las calles de la ciudad donde se recorre las estaciones que hizo Jesús cargando la cruz. En cada estación, una casa coloca un altar y ahí se lee la palabra y se relata qué pasó con él en esa estación. Una vez terminado el Vía Crucis como lo llaman, llegan hasta el templo y ahí es presentada la cruz para que las personas o los fieles la adoren. Las iglesias evangélicas tienen casi el mismo itinerario y las mismas tradiciones, solo se difieren un poco. Tienen servicios de adoración y oración, las cuales están enfocadas y enfatizadas en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo el Redentor por nosotros y estar con la esperanza de la resurrección. También estudian la Biblia y se dan el tiempo de reflexionar al leer las escrituras relacionadas con la crucifixión y lo que significa la muerte de Jesucristo, con la esperanza de que su sacrificio haya redimido a la humanidad. Sábado Santo. Un día de gran silencio para todos los cristianos en toda la tierra. Se venera la imagen de Jesucristo crucificado, o en partes veneran el sepulcro, o bien descendiendo a los infiernos. Este día no se celebra misa, por lo tanto no hay evangelio, es un día de tinieblas, esperando en la oración y el ayuno su resurrección. El altar donde está posesionada su cruz, queda vacío, hasta la medianoche del este sábado, esperando en solemne vigilia y expectación la hora de su resurrección, dando paso con esta a la Pascua de Resurrección, la cual se comienza a ver solo un cirio prendido y así con esa luz tenue, se encienden prontamente todas las luces del templo y se cantan alabanzas porque Jesús venció a la muerte y está de vuelta con nosotros. Se leen pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre su muerte y resurrección, los fieles acompañan con velas encendidas, para ver que la luz de Cristo brilla nuevamente. Domingo. El domingo de resurrección comienza a la medianoche, del sábado para el domingo, pero llegando el día se celebra con costumbres, como la decoración de huevos de Pascua, hoy en día se compran, es una costumbre muy común en muchos países occidentales y con esto representan la vida nueva y el renacimiento. Los huevitos se esconden en distintos lugares para que los niños los encuentren y porque no algunos adultos con alma de niños también. Este día es de celebraciones, estar en familia o con amigos, en alguna comida o reunión de conversación para comentar la semana que recién pasó. Con esto se da por terminada la Semana Santa. Pero no por esto se termina nuestra creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en una pero un solo Dios. Ya seguiremos hablando de la Biblia más adelante y de sus relatos uno más interesante que el otro, lo que Dios nos dejó como herencia. Feliz Pascua de Resurrección a todos los cristianos.